Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos otra vez con nuestro programa de tecnología y sociedad. Estamos en el programa número 63 y vamos a hablar hoy de la edición genética. La edición genética puede significar el fin de la humanidad. Muchas veces ahora se habla mucho de la inteligencia artificial que puede provocar el fin de la humanidad, de las armas autónomas que pueden provocar el fin de la humanidad, pero yo creo sinceramente que esto puede ser un problemón para el futuro. Vamos entonces a empezar en nuestro programa número 63 y vamos a ver los dilemas éticos de la edición genética. Les recuerdo de todos modos que este programa va aquí por el canal del profe Eduardo, ahí, y además después lo hago con mi esposa los días miércoles en Radio Murialdo, 90.5 del dial en Mendoza. En el resto de la Argentina puede ir 1290 de AM o por streaming de audio y de video, radiomurialdo.com.ar. Pueden vernos ahí los miércoles a las 18 cuando hacemos el programa, nos pueden ver en las camaritas de la radio. Y si no, por cualquier streaming de audio que encuentren buscando Radio Murialdo Mendoza, miércoles a las 18 horas de Argentina. Bueno, vamos con lo nuestro. Vamos a hablar de la edición genética. Realmente creo que puede representar el fin de la humanidad, no así como uno lo piensa, como una hecatombe que termine con toda la vida sobre la Tierra, pero sí de la humanidad como la conocemos, y vamos a explicarlo un poquito, ¿sí? Antes de eso vamos a agradecer a quienes hacen posible que hagamos este programa: Martín González, Claudia Croseri, Máximo de Sauturriestra, Emil Seguiroga, Omar Durán, Jorge Granata, Raúl Castillo, Cecilia Fredes, Mariana Pavetti y la licenciada Diana Nasif, que es psicopedagoga, atiende niños, jóvenes y adultos, y su número de WhatsApp es 261-252-1555. Bien, vamos a lo nuestro. Primero, un disclaimer, una advertencia, un descargo, ¿sí? Primero, no soy experto entonces en genética. Me he informado lo mejor posible para un humanista como yo soy del ámbito de la filosofía, de la ciencia de la educación, y no soy genetista ni mucho menos. Entonces puedo meter la pata, se pueden deslizar algunos errores. Si tienen correcciones, para eso está en la caja de comentarios abajo, hacen las correcciones y de paso yo aprendo y aprenden todos nuestros suscriptores. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es la edición genética? Es la manipulación directa en el ADN, en células u organismos, eliminando, insertando o reemplazando secuencias que nos interesen del genotipo, del ADN. Esto es una forma de ingeniería genética, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo rápido esto, porque siempre hago videos larguísimos y bueno, no puedo editarlo, soy docente. ¿Qué va a hacer? Estoy acostumbrado a hablar en 40 minutos, a ajustar mis temas a 40 minutos. Bien, estos dibujitos que van a ver acá son simbólicos, no es que el ADN tenga ese tamaño respecto a la mano y que la edición genética sea así con una tijerita cortando. No, estos son simbólicos. Bien, hay diversas técnicas de manipulación genética, si bien algunas no merecen llamarse edición genética, pero se viene realizando técnicas de manipulación genética desde miles de años atrás. La hibridación de plantas por medio de la mezcla de plantas por diversas técnicas. Entonces se mezclan plantas de diversas especies para obtener un resultado X. También se hace con los animales. Ahí tenemos de hecho un animal que ha sido hibridado. Pero esto la verdad que es un problema que no excede normalmente más allá de los individuos, porque esos animales híbridos suelen ser infértiles, entonces no van más allá de eso. Después hay selección artificial de animales, por ejemplo, cuando se quiere formar una raza de animales, de perros específicamente. Aquí en la Argentina, por ejemplo, se creó la raza del dogo argentino, que la creó un médico llamado Nores Martínez, y en la Patagonia Argentina, y bueno, esto fue por selección. Él se propuso un modelo de cómo quería que fuese el perro, el dogo argentino, y una vez que se propuso ese modelo, empezó a mezclar perros que te respondieran a esa características en distintas generaciones hasta que obtuvo el estándar de la raza. Bueno, este tipo de cosas se vienen haciendo hace, como les digo, un montón de años. Otras cosas que se hacen más recientemente, radiación mutagénica.
es una radiación que crea al azar mutaciones y después se eligen los especímenes que pueden cumplir con lo que más o menos se está buscando. Una cosa horrible, pero bueno, esto se hace con los animales, obviamente, y también con las plantas. La selección por diagnóstico preimplantacional. Esto se viene haciendo desde fines del siglo XX con la fertilización in vitro. Esto ya empieza a tener problemas. Bueno, obviamente la radiación mutagénica, si provocara algunos problemas, también tendría problemas, podría causar problemas éticos. Pero en la selección por diagnóstico preimplantacional, allí ya empiezan a haber problemas éticos. Porque, por ejemplo, para seleccionar nada más esto, en una fecundación in vitro se generan 5, 6, 7 embriones y luego se selecciona al que se cree más apto, ¿sí? No sé si han visto la película Gattaca. Anoche la vi con mi esposa preparándonos para este programa y realmente es monstruoso el tema, ¿no? Esa selección por diagnóstico preimplantacional después se puede enriquecer, digámoslo así, no solo con la selección de los mejores embriones. Todo esto, yo digo mejores, enriquecer, pero en realidad no me parece que sea ni enriquecer ni mejores, porque no hay mejores ni peores cuando se habla de dignidad de la vida humana. Porque no olvidemos que eliminar a uno de esos embriones significa eliminar una vida humana, es decir, descartar a una persona, a un ser humano. Una vez que estaba y se producía la fertilización in vitro, estaba la oportunidad de modificar algunas cosas, ¿no? De darle alguna modificación, darle algún toquecito genético a la cuestión, mientras no se implantara, antes de que se implantara el embrión ya fecundado en el vientre de la madre. La inserción de un ADN exógeno, es decir, esto ya se viene haciendo más reciente, ¿no? La clonación, estamos hablando de la década del 90 del siglo pasado, y la interferencia por ARN mensajero, que bien, esto también, el ARN mensajero es como un sello que va llevando, transfiriendo al ADN de determinada célula, se busca una secuencia. Bueno, es más o menos esto de lo que vamos a hablar con la técnica CRISPR, que es la técnica más avanzada y es la última que se ha descubierto. Es esta, justamente. CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que utiliza la proteína Cas9, que es una proteína que está como diseñada para buscar una secuencia y cortar esa secuencia de ADN. Para eso se le mete un ARN mensajero como guía. Ese ARN mensajero actúa como guía y le va diciendo a la secuencia, al Cas9, al Cas9 le dicen, que es esa proteína, dónde buscar, dónde cortar y entonces se puede cortar, y entiendo que también se puede reemplazar esa parte que se corta. Normalmente lo que se inicia cuando se corta es un proceso de autorreparación del mismo organismo, pero esto puede causar muchos problemas, así que todavía está ahí refinándose. Bueno, esta cuestión del CRISPR-Cas9 le valió el premio Nobel a estas dos mujeres. Se llaman Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier. Hago así porque tengo la cámara enfrente y tengo que hacer así para leer en la pantalla. Sigamos. ¿Para qué es bueno la edición genética? ¿Para qué podría ser bueno? Atención, que yo no digo que esto lo justifique, porque vamos a fijar posición en algún momento, pero ¿para qué podría servir? Cuando hablamos de edición genética tenemos que hacer ya así una gran división entre cuando la intención es terapéutica, es decir, curar una enfermedad, o cuando la intención es mejoramiento. ¿Sí? Por ejemplo, edición genética para que una persona sea más alta, eso ya no es terapéutico. Edición genética para curar una enfermedad, eso sí, o sea, tendría ya una justificación, pero la otra no tiene ninguna justificación, ¿no? Toda vez que la edición genética puede causar problemas mucho mayores
muy graves por querer corregir una pequeña cosa. Ya vamos a ver que ya hay casos complicados de eso. Se puede utilizar obviamente para la mejora en la producción agrícola, todo lo que es animales y plantas para alimentación humana, con el cuidado correspondiente de no hacer una modificación que después pueda ser dañina para las personas. Esto es lo que llaman las plantas transgénicas, los animales transgénicos. Que yo no sé si provocan algún daño. Hay gente que está en contra de esto. Yo la verdad que no tengo posición tomada, pero me parece que no, mientras no cause ningún daño a las personas o no causen daños mayores que los problemas que solucionan. De hecho, hay gente que dice por ahí que si no existieran los alimentos transgénicos no podríamos estar alimentando a los cantidad de seres humanos que somos en el mundo. Podrían desarrollarse terapias contra el cáncer, posibilidad de erradicar algunas enfermedades y aplicaciones, esto que lo he puesto en rojo ahí, aplicaciones en la mejora de la calidad de la vida humana. Yo creo que el aplicar técnicas de manipulación genética o edición genética para mejorar cosas de la vida del ser humano es una cuestión relativa. Es decir, ¿qué es mejorar? Tenemos que pensar en la naturaleza humana, es decir, ¿podemos mejorar la naturaleza humana? Esto es medio jugar a ser dioses, ¿no? Así que por eso lo puse en rojo ahí, porque eso encontré por ahí como posibles ventajas, pero no me termina de convencer que sea una ventaja. Realmente podemos creyendo que estamos haciendo bien, podemos estar haciendo daño al futuro, porque todo esto se va transmitiendo a las futuras generaciones y vamos como creando especies nuevas, seres humanos que ya no son Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Alguno dice que ya se han creado, por supuesto que se han creado en China, las primeras Homo sapiens CRISPR. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Problema ético número 1. La manipulación genética con fines perversos. Por ejemplo, para crear organismos con características específicas. Quimeras. Quimeras son mezclas de distintas especies. Por ejemplo, crear un animal ya se ha hecho ya con partes de material genético, un mono con parte de material genético de seres humanos. O, por ejemplo, a alguno se le ocurriera tener un cuerpo con alas o crear un ser quimérico, un ser humano con alas que pudiera volar, creación de superhumanos. Esta es la idea del transhumanismo, es lo que quiere el transhumanismo, que es una cuestión, si bien es filosofía y es ideología, tiene claras intenciones de realizarse, ¿no? O la producción de armas biológicas con objetivos específicos. Por ejemplo, se podría generar un virus que ataque a una tipo de personas determinadas, por ejemplo, a los árabes, que ataque a los negros, que ataque a las mujeres, por ejemplo. Esto podría ser tremendo. El tema es que todas estas cosas están cada vez en manos de gente. Antes era exclusivo de un grupo, pero cada vez son más de uso general y entonces el problema que puede ocurrir es que esto caiga en manos de cualquiera que pudiera hacer cualquier cosa, porque sabemos que hay gente loca con ideologías perversas o alguna gente que cree estar haciendo el bien, que piensa que está haciendo el bien y que haga un daño tremendo a la humanidad. Problema ético número 2, creación de bebés a la carta. Como existe una posibilidad de modificar, quiero tener un bebé que sea rubio, que tenga los ojos verdes, ¿sí? Pero no dejan de ser un capricho de una persona que podría llegar a traer consecuencias gravísimas. Digo, porque cuando uno modifica un gen que cambia el color de ojos de una persona, capaz que ese gen sirve para otra cosa también. Y después nos vamos a dar cuenta muy después. Y si además eso se inserta en la línea germinal, ¿qué quiere decir? Es decir, cuando se modifican
el ADN se puede modificar el ADN de células germinales o de células somáticas. Las células germinales son los gametos, los óvulos, los espermatozoides. Eso se pueden modificar todas porque se toma el embrión en su etapa más inicial y se le modifica genéticamente. Después de eso se pasa a todas sus células, las que son germinales y las que son somáticas. Entonces, esto, ¿para qué? Para tener una persona más alta, para crear una persona que pueda levantar 400, 500 kilos. No sé, no sé si esto es mejorar. Es decir, a veces pensamos en que, o piensa el transhumanismo que esto es mejorar a la persona. Yo no sé si es mejorarla, porque la persona está diseñada para ser así como es. El ser humano está diseñado para ser así como es. Y cuando cambiamos algo, provocamos un desequilibrio que puede llegar a problemas importantísimos. Problema ético número 3, la discriminación genética. Por varias razones, el uso de CRISPR para modificar genes y seleccionar ciertas características puede conducir a distintas formas de discriminación, basadas en el genoma. Los que vieron Gattaca, si no lo vieron, véanla. No es difícil de conseguir porque es de la década del siglo pasado, o sea, de últimos años del siglo pasado, década del 90, por ahí. Pero se puede conseguir por ahí para verla. Claramente ahí los que eran discriminados eran no sé, tenían un nombre para las personas que no eran programadas genéticamente y eran discriminadas. Esto puede darse, y puede darse claramente porque los que van a tener acceso a estas modificaciones supuestamente superadoras, donde va a poder buscarse una persona más inteligente, una persona más bella, una persona que no tenga, por ejemplo, tendencia a la obesidad o que no pueda tener obesidad. Bueno, ya enseguida vamos a dar un ejemplo, porque ya hay un ejemplo de una cosa que se hizo. Y eso es tremendo, porque buscando solucionar un problema se pueden crear muchos mayores problemas, pues toda vez que no conocemos los efectos que podemos causar con estas cosas, ¿no? Yo entiendo que con las debidas normas de seguridad y con todos los ensayos que se puede hacer y se puede buscar la solución de problemas de salud a través de la manipulación genética cuando estos problemas de salud sean algo verdaderamente importante. Por ejemplo, hay casos ya de técnicas de manipulación genética aplicadas en adultos que les han modificado y les han curado la anemia. Ahora, estas técnicas, entiendo, se han aplicado con manipulación genética de sus células somáticas. Esto no se transmite a las futuras generaciones. Entonces, en último de los casos, habiendo un consentimiento informado de la persona, es solo esa persona la que está, y es un adulto, que toma la decisión y dice, bueno, quiero que me apliquen esta técnica genética terapéutica para que se me cure esta enfermedad. Y entonces estamos relativamente bien. Un adulto toma la decisión, se arriesga, porque puede ser que le cause el problema, pero se arriesga. Pero además no va a transmitir eso a sus hijos. Bueno, el tema es que cuando esto se transmite a los hijos se va de las manos. Y cuando esto se aplica además sobre un niño, sobre un niño por nacer, sobre un embrión, también se va de las manos, porque además se aplica sin que esa persona quiera. Por ejemplo, queremos que nuestro hijo sea más alto, que mida 2 metros. Eh, ¿Y quién nos dice a nosotros que nuestro hijo va a querer medir 2 metros? O que sea de otro color de piel. No sé, ¿quién nos dice que estamos haciéndole un favor? Estamos imponiéndole un capricho a una persona que todavía no nace, una persona que todavía no puede tomar decisiones. Yo entiendo, obviamente, si son enfermedades. Y hasta ahí nomás, porque hay que tener mucho cuidado. Pero si son enfermedades, por ejemplo, el caso que vamos a tratar más adelante, el caso del SIDA, por ejemplo, que se puede inmunizar a una persona para que no se enferme de SIDA. Bueno, dependiendo de cómo sea la cosa, puede ser, pero cuidado porque hay otras técnicas para eso, ¿no? Hay otras técnicas y no técnicas que puedan provocar tantos daños extra. Problema ético número 4. Riesgos que llamamos imprevisibles o consecuencias desconocidas.
porque es tanta la incertidumbre sobre las posibles consecuencias que se puedan tener a largo plazo, los riesgos que puedan venir imprevistos a partir de modificar el genoma humano, que pueden llevar hasta la alteración del ecosistema, que es otro problema. Imagínense, la alteración del ecosistema estamos hablando no solo por los seres humanos, sino por los animales. Imagínense esos animales modificados que se sueltan en la naturaleza, pueden modificar y causar grandes problemas. El impacto en la diversidad genética, la perfección de la vida y de la vida humana en particular es tan alta que esa diversidad genética asegura nuestra permanencia y nuestra reproducción. Y bueno, si esto se elimina es un problema también. Y las consideraciones intergeneracionales, es decir, hay cosas que a lo mejor no vamos a ver sus efectos ahora y lo vamos a ver si hay una línea, una modificación en la línea germinal. Claramente estas modificaciones, estos problemas se van a ver allá lejos y en tiempo cuando ya no podamos solucionarlo y cuando ya se hayan extendido muchísimo. Problema ético número 5, la posibilidad de utilizar CRISPR para fines estúpidos, recreativos, como crear un conejito miniatura para llevarlo en el bolsillo, qué sé yo, o este caso esto se hizo con otra intención, pero crear conejos fluorescentes, esto ya se hizo, esto ya está hecho, ¿sí? Se hizo con otra intención, pero bueno, cosas que no tienen sentido y que podrían provocar daños graves si esto sale y se genera en las generaciones futuras de esos animales, se generan estos problemas que podrían dar otros mayores problemas. Esto se puede aplicar también a las personas, que tener un niño que nunca crezca, por ejemplo, que sea del mismo tamaño siempre. O sea, no sé si se puede hacer eso, pero cuando entramos a hablar de estas posibilidades y de estos caprichos, de estas cosas impuestas a las personas que vienen, que uno dice que está tratando de hacerle el bien, pero ¿quién dice que esto es bueno? ¿Por qué yo tengo que tomar la decisión de que mi hijo tenga ojos verdes, ojos celestes, va a ser mejor para él? Y esto estamos hablando de una nimiedad como el color de ojos, pero hacerlo más fuerte, hacerlo más inteligente. ¿Quién dice que ser más inteligente implica necesariamente ser mejor? Miren lo que estoy diciendo, porque puede ser que seas más inteligente y seas infeliz. Entonces, ¿cuál es el sentido de ser más inteligente y nada más? O sea, tener una ventaja competitiva con respecto a los demás, buscar el éxito deportivo, por ejemplo. Bueno, todas estas cosas banales pueden llegar a convertirse en una cuestión permanente. Ahí en Gattaca, la película esta, mostraba cómo la gente iba y elegía, ¿no? Quiero que mi hijo sea con tales o cuales características, algunos caprichos directamente. Problema ético número 6. Derechos individuales y dignidad humana. Es decir, las cuestiones éticas en términos de derechos individuales son complejas. Es decir, se está modificando mi identidad. Es más, hoy todavía está garantizada mi individualidad en mis características genéticas que son únicas. En todo caso, si tengo la naturaleza, me dio un hermano mellizo, un gemelo idéntico con la misma carga genética, bueno, es una cuestión natural y no deja de estar ahí. Pero ¿qué pasaría si se les diera por hacer copias de mí? De mí no lo harían, pero de alguien que sea lo suficientemente perfecto, según estos criterios, eugenésicos por otra parte, podrían alguien querer hacer copias idénticas de esa persona. Entonces estaría vulnerando los derechos de todos ellos, porque generaría un problema de identidad complejo. Problema ético número 7. La disponibilidad y el acceso equitativo a las tecnologías de edición genética como CRISPR plantean preocupaciones éticas
sobre las desigualdades sociales. Es decir, va a haber personas de primera que puedan pagar mejoras, y va a haber personas de segunda que puedan quedarse con las imperfecciones del ser humano. Yo de todos modos dudo y creo que siempre es mejor quedarse, aquí sale una fruta un poquito más maltratada y una más perfecta supuestamente, pero yo creo que siempre es mejor. Esta imperfección forma parte de la naturaleza humana. Es decir, estamos realmente jugando a ser dioses y resulta que no somos dioses. Y resulta que queriendo hacerle un favor a la persona que tiene más recursos y que va a elegir más perfecciones y que va a hacer esa fruta perfecta, quizás le estamos condenando a la infelicidad. O le estamos condenando a vaya a saber qué otra cosa, enfermedades mucho peores que vienen luego a continuación por haber modificado algo para hacerla más bella, por ejemplo. Realmente hay que pensarlo claramente. Problemático número 8. Consentimiento informado y autonomía. Primero, no hay posibilidad de consentimiento informado cuando se modifica genéticamente a una persona por nacer. Porque el consentimiento en todo caso lo dan sus padres. ¿Sí? ¿Qué es el consentimiento informado? Es esa planillita que nos hacen firmar cuando nos van a hacer una cirugía, por ejemplo, donde dice que aceptamos los riesgos, que podemos morir en esa cirugía y tantas cosas que podrían resultar problemáticas en una intervención quirúrgica o en alguna intervención médica. Nos tienen que informar de todos los problemas que pueden ocurrir. Y acá hay dos cosas. Primero, si la intervención se hace sobre una persona por nacer, no se le está informando. No hay consentimiento posible porque esa persona está por nacer. Y si se hace sobre un adulto, la modificación, tenemos dos problemas. El consentimiento informado puede ser para mí, muchas veces ni siquiera sabemos cuáles pueden ser los efectos negativos posteriores, y como no sabemos cuáles son los efectos negativos posteriores, mal puedo yo tener información para dar un consentimiento. Y después está el tema de que yo decido sobre mí y después si yo tengo hijos, probablemente esas características, según cómo se haya hecho la modificación genética, pueden transmitirse a mis hijos y entonces ellos no tienen el consentimiento informado, no son libres. Entonces ahí se genera todo un problema en el orden del derecho, en el orden de la ética. Bueno, hay claramente muchísimos problemas que pueden generarse a partir de ahí. Problemático número 9. La vulneración de derechos humanos en los modificados. Aquí hay cosas, miren, realmente uno no se imagina que estas cosas pudieran. Yo me enteré en un video que vi hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, hace 2 semanas, que había un video donde se hablaba de esto, pero a ver. Existe la intención de crear bebés con características especiales. No sé cómo lo van a hacer porque hasta ahora no se ha descubierto un gen gay, pero quieren crear bebés gays, babies, esta es una abreviación de dos palabras, gay y babies, bebés que directamente sean gays. Hay un médico, doctor en salud reproductiva, se llama Hurtado González, y hay varios, no es solo este, que manifiestan, en este caso manifiesta en su perfil de Instagram, puse Instagram ahí, de Instagram, que está tratando de hacer homosexuales genéticos, o gays, en Conception Bioscience. Uy, qué feo que pronuncio. Conception Bioscience, que es la empresa, el laboratorio donde este señor trabaja. Están tratando de hacer chicos gays. Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Realmente se están vulnerando los derechos de esa persona. Además, todo esto estamos dejando pasar, que ya lo mencionamos, pero estamos dejando pasar, que generalmente se hacen creando una cierta cantidad de embriones, modificándolos y descartando. Algunos mueren en el procedimiento porque claramente se tocan cosas que no se tienen que tocar. Y se hacen ensayos y ese tipo de cosas hasta que se selecciona uno que encima probablemente le estemos vulnerando sus derechos porque estemos creando una cuestión que él no hubiese querido, que él no hubiese querido tener.
Problema ético número 10, y este es el último, la alteración del ecosistema. Esto sobre todo con los animales, ¿no? Y bueno, también los seres humanos. Lanzados allí, esos seres humanos o animales modificados, lanzados al ambiente natural, podrían provocar problemas importantísimos. Animales, plantas. Imagínense si se provocan problemas trasladando un animal de un lugar a otro, por ejemplo, traer ciervo colorado de Europa a la Argentina, terminó con una variedad de ciervo, bueno, terminó, quedan algunos creo, pero casi lo ha extinguido una variedad de ciervo argentino que se llama pudú o pudu, no me acuerdo, es un ciervo enano, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero o el caso de la liebre mara que ha reducido su población, ha reducido la cantidad, porque se introdujo una liebre, la liebre colorada, la liebre europea, que hoy es plaga en la Argentina. Bueno, si esto sucede por mover animales de un lugar a otro sin el control o el cuidado adecuado, imagínense cuando estos animales se lancen al medio ambiente, podrían provocar problemas enormes. Bueno, esos han sido los 10 problemas éticos. Pero vamos a concluir. La edición genética tiene beneficios, podría tener beneficios, pero también grandes peligros. Y esto nos tiene que hacer cuestionar la legitimidad no solo de ejecutar programas de edición genética, sino de investigar y de desarrollar estas técnicas, ya que el hecho de tener un instrumento invita a usarlo. Es como los países que quieren tener armas nucleares, armas atómicas, pero dicen que no las van a usar. Entonces, ¿para qué las tienen? ¿Para qué investigan sobre eso? Yo creo que esto debería al menos regularse la investigación y el desarrollo de estas técnicas. Debería regularse, pero así todo no funciona. No, de verdad no funcionan las regulaciones. Estamos jugando a ser dioses, estamos creando un problema enorme para el futuro que podría terminar con la humanidad como la conocemos. Aquí tenemos a He Jiankui. Este es el que yo les hablaba desde el principio. Es un investigador en genética chino que modificó a dos gemelas, tres creo que fueron, porque una nació después, dos que nacieron primero se llaman Lulu y Nana, y después una tercera que nació después. Gemelas que nació después, sí, porque como es todo a través de manipulación genética, él modificó mediante CRISPR un gen que se llama CCR5, que es el gen que le abre la puerta al virus del SIDA para que nos contagie, digamos. Es decir, que de esas niñas, una sola en realidad, porque la tercera no sabemos, pero de las dos primeras, una sola se hizo el proceso de edición genética completo, porque en uno falló, y en una se hizo la modificación solo en una de las líneas del ADN. Estas chicas, supuestamente esta chica, una de las chicas no puede contagiarse del SIDA, pero puede morir, por ejemplo, de gripe, porque este CCR5, además de abrirle la puerta al SIDA, lo que hace es cerrarle la puerta a muchas gripes, a una enfermedad, un virus que se llama virus del Nilo, que también podría provocarle la muerte, porque se los quitaron de su información genética. Este señor fue 3 años preso y pagó cerca de $500,000 de multa, pero ahí está, ahora está libre y está trabajando de nuevo. En fin, no tenemos la certeza de que estas técnicas siempre van a caer en manos bien intencionadas, con una ética. Imagínense si este hombre lo hizo, porque lo hizo en realidad, porque esto lo hizo para qué. Como estas gemelas eran hijas de una pareja que tenía SIDA, para que estas gemelas no se contagiaran SIDA. Pero hay otras técnicas, no era necesario hacer esto. Y bueno, y esas tres niñas están por ahí, no sabemos dónde, y están. Va a saber cuáles son las consecuencias que ha tenido, porque se ha manejado con mucho secretismo. Este señor, cuando se dio a conocer, estuvo desaparecido por el gobierno chino, después estuvo preso 3 años, y ahora, habiendo pagado la multa, ya está trabajando de nuevo y planeando alguna de estas locuras. En fin, hay temas que no alcanzamos a tratar. Creación de gametos femeninos y masculinos a partir de células madre. Es decir,
a partir de células que tienen la capacidad de transformarse en otras células, se crean gametos femeninos a partir de células madres de hombres, o sea, óvulos. O se crean óvulos a partir de células madres de hombres, o se pueden crear espermatozoides a partir de células madre de mujeres. De manera entonces que una pareja de dos mujeres podría, con material genético de ellas nada más, es decir, que una aportara el óvulo y la otra a partir de su célula madre se creara un espermatozoide que fecundara a la otra. Entonces estas dos mujeres podrían tener hijos que fueran de ellas, no necesitarían de un donante de esperma. Y lo contrario, los varones podrían a partir de ellos, de uno de ellos, generar un óvulo, utilizar el esperma del otro para fecundar, y por ahora lo tienen que hacer en un vientre prestado, en un vientre de alquiler. Pero en el futuro esto podría ser hasta ni siquiera se necesitan vientres, pues están trabajándose con lo que se llama biobolsas o bolsas gestacionales, donde se podrían gestar a personas fuera del vientre materno. Y este otro que es también gravísimo, la generación de embriones, esto se dio hace 10 días, o sea, ha salido mientras yo estaba escribiendo el libreto para este video, ¿no? Hace 10 días se mostró que hay una generación de embriones, y lo pongo así entre comillas porque en realidad son modelos embrionales, sintéticos, sin fecundación por gametos. Es decir, no hubo un óvulo de espermatozoide, se tomó de una persona y se tomó una célula madre y a partir de ahí se creó un embrión que obviamente tiene la misma carga genética de la persona de la que se tomó. Es decir, es como si estuviera clonando en diferido a una persona, sacan de mí una célula madre y crean otra persona igual que yo. Por ahora son modelos embrionales, pero esto promete crecer. Y bueno, después están los derechos de estas personas que se generen por estos métodos. Bueno, después habría que ver qué clase de personas se generan, qué características van a tener esas personas, porque hay muchas cosas que pueden fallar en el camino. Esperemos que no tengamos que ver esto. Yo creo que es un camino bastante irreversible, pero de todos modos, Dios siempre puede frenar estas locuras. Bien, entonces, hemos terminado el video. No sé cuánto duró, pero no estoy viendo el relojito, pero creo que se me hizo un poco más corto que los otros. Te invito a que te suscribas, a que dejes tu me gusta, a que actives la campanita para que cuando subamos videos nuevos te avisen que hemos subido ese video, y que compartas con tus amigos y que nos dejes tu comentario. A lo mejor, insisto, a lo mejor tener la oportunidad de corregirnos en algo porque tal vez se nos deslizó algún error en esto, porque claramente no es una especialidad nuestra. Simplemente hemos tomado la parte ética, pero en la parte genética hacemos agua. Y bueno, obviamente podemos meter la pata en algo. Si metimos la pata, corríjanos. Listo. Muchas gracias. Antes de despedirnos, le agradecemos nuevamente a Martín González, Claudia Closeri, Máximo Sauturriestra, Emilce Quiroga, Omar Durán, Jorge Granata, Raúl Castillo, Cecilia Fredes, Mariana Pevetti y a la licenciada Viviana Nasif, que es psicopedagoga que atiende niños, jóvenes y adultos, y su número de WhatsApp es 261-252-1555. Agradecemos porque ellos hacen posible que nosotros hagamos este programa en YouTube y en Radio Murialdo. Muchas gracias. Chau.